Moms and Teachers, manos a la obra. Aprendamos juntos, educación pedagógica. Hecho por licenciada Diani Sanabria y educadora Meli Díaz. Una licenciada en pedagogía infantil y una educadora se unieron para construir Aprendamos juntos, educación pedagógica. En este espacio podrás aprender de pedagogía infantil, desarrollo infantil, primera infancia, nutrición, pautas de crianza, manualidades, bilingüismo español e inglés, lectura, artes, cultura, ciencias, matemáticas, lenguaje, recetas para niños, holidays, historias cotidianas, didáctica, el juego, rondas infantiles en inglés y en español, proyectos. Hola, buenas noches. Bienvenidos a su programa Educación Pedagógica, The Moms and Teachers. Y hoy voy a tener el gusto a entrevistar a Diani. Ya que sabemos que ella tiene 2 hijos con diagnóstico Asperger. Y bueno, ahora vamos a presentar a Diani. ¿Cómo estás, Diani? Bienvenida. Hola, buenas noches, Meli. Muchísimas gracias por aceptar estar acá conmigo. Gracias por compartir. Gracias a los padres por estar acá viendo este programa, a los estudiantes y a los invitados a Asperger también. Sí, qué bueno, Diani. ¿Nos podrías compartir un poquito más acerca del diagnóstico Asperger? Bueno, los Asperger es un diagnóstico que se puede detectar desde la edad temprana, desde que están como a los 2 años, por ahí, 3 años, 5 años, se puede detectar el Asperger. Sin embargo, en algunos casos puede pasar desapercibido. El Asperger no es una enfermedad, es una condición de vida, es algo que no se va a quitar, va a ser para toda la vida y pues tiene algunas características, ¿no? Que pues a través de la entrevista las vamos a ir comentando, pero pues quiero dejar en claro que esto no es una enfermedad, que esto siempre vamos a tener el Asperger, pero podemos fortalecer las debilidades que presentamos y así mejorar nuestra calidad de vida. Qué bueno. ¿Cómo te diste cuenta que tu hijo y que tu hija, obviamente, y tú tenían o cómo se diagnosticaron? Sí, pues bueno, cuando mi hijo era bebé, yo sí lo notaba que era muy juicioso, como muy calmado, no tenía gestos de expresión, por ejemplo, de que se riera. Yo lo veía tranquilo, yo sabía que él estaba bien. Por ejemplo, yo trataba como de hacer que lo alzaba y como para jugar fútbol con una pelotita que tenía que era como en peluche. Y yo le hacía expresiones que siempre le hacía a los niños, ¿no? Por ejemplo, a mi hija, otros niños, y se sonreían, pero no, mi hijo era serio, o sea, no gesticulaba ninguna emoción, como así de que estuviera muy feliz, no, sino como algo. Entonces también le ponía así diferentes juguetes y no era que se emocionara ya mucho. Pero entonces yo lo ponía a leer, entonces yo le iba leyendo un cuento y lo alzaba y pues él era súper juicioso. Cuando iba a comer, ay, eso me encantaba porque yo le iba a dar la sopita, por ejemplo, y yo la comía seguido, o sea, él no volteaba la cara, sino que era, y comía de una todo, entonces pues para mí era pues chévere porque yo no bregaba para que él comiera. Era así súper tranquilo, no presentaba así como mucha rebeldía que digamos. Entonces, bueno, tenía diferentes características. Por ejemplo, le gustaban mucho las frutas, las verduras, cosas así bien saludables que usualmente los niños pequeños no les gusta. Entonces, sí, entonces, bueno, sí, pero yo decía, bueno, mi hijo está como un poquito diferente a los otros niños, pero es bien juicioso, entonces yo pues era súper contenta. Y entonces cuando resulta que yo estaba en la universidad y nos tocó investigar sobre algunos síndromes, algunas condiciones genéticas en las personas. Entonces, bueno, me tocó estudiar como otro síndrome, otro diagnóstico, pero yo quise estudiarlos todos
todos los que le pusieron a todas mis compañeras. Y pues cuando yo llegué al Asperger, yo dije, ay, qué raro, estas características se parecen mucho a las de mi hijo. Entonces yo empecé a investigar, a investigar, a investigar por todo lado, a leer. Y cuando dije, ay, sí, es que así es mi hijo, con razón. Entonces yo le dije al profesor y él me dijo, bueno, pues tú eres la mamá, tú eres la que sabe, pero sin embargo, pues mándale a hacer como una valoración en el psicólogo. Entonces yo lo pasé por psicología, le hicieron el coeficiente intelectual y sí lo tenía alto, pues no superior así lo máximo, pero sí lo tenía alto, o sea, un promedio alto bueno y le iba muy bien en matemáticas, muy bien con la lógica. Entonces, pues ahí ya dijeron, pues sí, pues parece que sí tiene Asperger. Entonces después lo llevé a otro psicólogo clínico y él le hizo otros tests y en esos tests ya arrojó que sí, que definitivamente sí era Asperger. Luego, por parte del seguro del Estado, también lo llevé a hacer el otro diagnóstico y con el psiquiatra, él también confirmó que el niño era Asperger. Entonces ahí fue que nos dimos cuenta. Y pues ¿Cuántos años tenía el niño? el niño tenía 5 años. 5 años cuando ya se le dio el diagnóstico definitivo, o sea, todo pasó, fue un proceso. Y pues para completar la respuesta, mi hija, entonces, bueno, ya pasó el tiempo, ya llevamos bastante ya tiempo de conocer pues el diagnóstico de mi hijo y cuando él tenía como 9 años, quizá ya empezamos a leer más sobre las mujeres Asperger y hacíamos los test y nosotras con mi hija, hoy nosotras nos parecemos harto a las chicas Asperger, a las mujeres Asperger, pero pues me di cuenta que mi hija era la que tenía más rasgos todavía, ¿no? Por sus características por ejemplo, de sencillez, de que es como algo introvertida, que, bueno, muchas características que pues ahí vamos a seguir hablando, pero ahí fue que nos dimos cuenta. Aún ella no tiene el diagnóstico clínico ni yo tampoco, pero pues sí tenemos bastantes características Asperger. Sí, y cuando te diste cuenta, ¿hiciste algunos cambios en tu hogar, en la alimentación? Eh, ¿Cómo lo tomaste? Pues me dio tranquilidad de descubrir que era pues lo que tenía mi hijo, ¿no? Ya con un diagnóstico, ya uno como que se puede identificar más y puede identificar más porque sus comportamientos, porque bueno, aunque mi hijo era muy tranquilo, también había momentos en que se ponía muy de mal genio, sobre todo si uno le cambiaba las cosas, digamos, por ejemplo, decíamos, bueno, vamos a ir al parque y luego vamos a ir no sé, a comer un helado o algo así, pero por ejemplo, si llovía y no podíamos ir al parque, entonces se ponía de mal genio, o sea, eran esos cambios, entonces ya, digamos, yo aprendí a entender por qué él se comportaba así, entonces para mí fue una tranquilidad, para mi mamá también, para mi familia, pues digamos que para la familia fue muy difícil entenderlo, o de hecho todavía dicen que es algo que me inventé, que eso no es cierto, pero pues afortunadamente cuando se hizo el último diagnóstico, mi mamá me hizo el favor de llevarla a todas las citas médicas porque yo estaba trabajando. Entonces ella vio todo el proceso y el doctor directamente a ella la concientizó de que realmente el niño era Asperger y que lo tenía. Al principio para ella fue como un shock porque ella pensaba que yo era mentirosa, que el niño no tenía nada, que yo me inventaba, pero después hasta me pidió disculpas y me dijo que sí, que se había dado cuenta que realmente tenía la razón y que pues es una condición de vida que no era nada malo, sino que pues tocaba era apoyar al niño. Ujú, será algo diferente, ¿verdad? Sí, algo Sí, y diferente. qué bueno que pediste ayuda, que buscaste ayuda, porque a veces se nos pasa bueno, es diferente, pero no buscamos ayuda para ver lo que podemos hacer cómo podemos trabajar con nuestros hijos, ¿verdad? Sí, Sí. pues es que Ujú, pasan cosas, pues te quería comentar que, por ejemplo, cuando mi hija era pequeña, a ella la mandaron al neurólogo, posiblemente el doctor detectó que ella tenía lo del Asperger, pero él no me dijo nada, ¿sí? Y a mm, mí, yo me asusté mucho porque digamos que a mí me criaron como con un tabú hacia los niños especiales, digamos, a mí no me dejaban acercar a los niños especiales, como si los niños especiales tuvieran alguna enfermedad, ¿sí? Era como ese tipo de cultura, ¿no? ujú. Y entonces a mí me daba miedo acercarme a los niños especiales y yo les tenía mucho miedo porque decían que eran agresivos, bueno, que eran violentos, de todo. Entonces
yo siempre tenía ese temor, y entonces cuando me dijeron eso, yo dije: "No, pero mi hija está bien, ella no tiene nada", y yo fui negligente, y yo no la llevé a esa cita. Y bueno, ya cuando pasó el tiempo y ahora, pues, en parte me arrepiento porque, pues, de pronto hubiera podido apoyarla más en su proceso escolar, que es tan difícil para un Asperger, su proceso escolar. Sí, ¿ya cuántos años tenía ella? No, pues, ella cuando la mandaron a esa ella tenía como 7 años, 8 años, pero ella ya tiene 21. Sí, pero todavía estaba joven, todavía podías hacer algo, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Como los niños con Asperger dicen la verdad, lo que está pasando, lo que están viendo, lo que están sintiendo. As Vamos, no hay filtro, ¿verdad? Entonces, sí, así es. hay manera y por esa misma razón se meten mucho en problemas, de repente con los amiguitos, cuando van creciendo igual con la gente. ¿Cómo haces tú para comunicarle a tus hijos? ¿Cómo, cómo qué es cuándo cuándo decir las cosas o la verdad y cuándo no decirlas? ¿Has pasado por esa situación? Sí, sí, claro, ya, digamos que cuando ya después de que supe que el niño era Asperger y todo, pues digamos ya, yo al principio no entendía por qué él era un poquito, como dicen por ahí, cruel, o sea, como que él decía las cosas así como las pensaba y a él no le interesaba hacer sentir mal a las personas. Entonces, por ejemplo, pasó que una vez estábamos con unas amigas, yo estaba con unas amigas de la universidad precisamente, y él estaba ahí, entonces él decía, no, es que tú eres muy gorda, tú estás muy gordita y sí, tú eres así. Entonces yo decía, ay, José, ya, o sea, yo le como que le trataba de decir, no, pero entonces yo no sabía por qué él estaba haciendo eso así, aunque era la verdad, pero pues sonaba un poco como discriminativo, ¿sí? Ujú. Bueno, pero él ya como que no le puso como mucho cuidado, como que ahí cambiábamos el tema, pero ya seguía diciendo esas cosas y ya yo se sentía como incómoda, ¿no? Entonces yo después yo le dije, no, mira que las personas se sienten mal. Me decía, pero es que es la verdad, está gorda. Y yo, pues sí, pero eso no se dice porque ella se puede ver al espejo y puede ver que está así. Entonces, no, uno no tiene que decir esas cosas, no tiene que opinar de las otras personas. Entonces, bueno, como cosas así, ¿no? De tratar también, digamos, pues a mi hija también, pues ella también como que decía, no, pues es lo que yo pienso y pues no me importa lo que digan los demás y así. Pero pues yo tampoco, pues como te digo, yo no sabía ni qué era Asperger, pero pues yo decía, bueno, de pronto puede ser como una característica de rebeldía. Y pues bueno, yo no puedo aquí salvarme porque yo también era así, o sea, para mí fue súper difícil como adaptarme también al mundo social, porque pues precisamente esa es una de nuestras falencias, como las relaciones interpersonales, Ujú. se nos dificulta mucho relacionarnos con las personas, como crear una empatía, es muy complicado, de verdad que para nosotros es como yo creo que el doble de esfuerzo que para una persona neurotípica, ¿sí? Como no, uno a veces piensa las cosas y quisiera decirlas porque para uno es normal decir la verdad, decir tal cual son las cosas, sin filtro. Y pues uno dice, bueno, pero si es la verdad, ¿para qué vamos a ponerle un disfraz o para qué vamos a mentir, sí? Pero pues uno sabe que en la sociedad le tocaba pues comportarse y aprender a callarse algunas cosas. Entonces digo, no, pues no digas mentiras, pero pues puedes omitir cosas, que de pronto uno a veces empieza a hablar de a mucho, entonces más bien omitirlas, ¿sí? Ujú. Entonces eso fue lo que yo les pude enseñar como a ellos y también que aprendí, ¿no? Aprendí a ser un poco más prudente porque yo antes no era para nada prudente, también pensaba igual, yo decía, no, pues a mí no me interesa, eso es lo que yo pienso y por ejemplo, yo decía, pues si me cae mal, pues yo no le hablo porque yo no tengo por qué hablarle a alguien que me caiga mal y no me parece y ya, es simplemente pues que ya la persona vive así y yo vivo aparte ya. Pero no, entonces a mí me decía, yo me acuerdo que yo también estudié derecho y entonces estábamos ahí en la universidad y pues yo no me hablaba con algunas personas pues porque no me caían bien y así. Entonces una amiga me decía, no, pero es que cuando uno está en comunidad, pues uno tiene
que hacerse amigo de todas las personas, como llevársela bien con todos, y yo, pero es que ese ser hipócrita a mí no me gusta. Y yo decía, no, pero es que a uno le toca, o sea, yo le decía, por ejemplo, ¿tú por qué le estás hablando a esa chica si tú me hablas mal de ella? Eso no está bien, yo le decía. Y ella me decía, porque en este mundo para sobrevivir toca ser hipócrita. Y yo, para mí eso fue muy traumático que ella me dijera eso. Yo, digamos, no lo entendía y aún casi que no lo entiendo. O sea, yo, mejor dicho, cuando pasan cosas así, yo prefiero pues tratar de evitar a las personas si me caen mal, pues para no caer en la hipocresía, porque a mí me parece peor ser hipócrita que ser sincero, ¿sí? Sí. Pero sí, sí me ha tocado callarme mucho y aprender. ¿Y cómo le haces? ¿Los ignoras completamente? Eh, Porque es difícil, y que a veces ya lo traes en la lengua, así como, como ¿qué No, hago? pues yo digo que ha sido gracias a Dios. Pues Entonces, esa eh, es la ventaja que yo soy creyente. ajá, Entonces, yo, pues, con la edad, digo yo también tanta experiencia, ya con tantos años, y aparte que, pues, conociendo de Dios, aprendí mucho a ser prudente, a amar a las personas. Y a veces ha sido difícil amar a las personas que no la compaginan conmigo, pero yo le digo, Dios, ayúdame, y yo oro mucho y eso me ha fortalecido bastante, la fe. qué bueno. La fe realmente, como dicen, mueve montañas y bueno, pero también eso requiere de mucho tiempo para pasar con tu hijo, con tu hija, siendo madre soltera. ¿Cómo le haces? ¿Cómo encuentras ese tiempo? Y pues precisamente yo siempre he tratado de buscar trabajos independientes o trabajar pocas horas para poder compartir con ellos, porque pues no me gusta tanto que se queden solos, sino estar mejor con ellos, ¿sí? Pero pues bueno, me ha tocado también, por ejemplo, cuando la niña era pequeña, pues me tocaba trabajar todo el día hasta tarde y por ejemplo la señora del jardín me decía, que ella le decía, ay, yo no me quiero estar con esos niños que son muy cansones, es que le decía a mi hija y le hacía así, no, no quiero, no quiero. Entonces la señora le decía, bueno, está bien, y la dejaba en un cuarto sola arriba de donde estaban y ella se prefería quedar solita y yo le decía, ay, mami, pero tú solita. Y decía, no, yo prefiero que estar con esos niños que no me gustan. Y ya era así. Y a veces para la comida, no, eso, mi hija sí fue súper complicado para la comida, ella no comía nada, ella para comer desde bebé era tremendo, solamente quería tomar tetero, ya después no le gustaban las frutas, no le gustaban, o sea, era diferente, o sea, aunque son Ujú. Asperger, pero tenían diferentes formas de ser, diferentes características. Entonces, los Asperger somos muy sensibles a veces a las comidas, como que hay comidas que no nos gusta, digamos, como por la textura, digamos, a mí me pasa es como por los colores, de pronto, como la presentación del plato, que yo lo veo y no puedo, o sea, como que, uy, Dios mío. Mm, Y a mi hijo le pasa también es con las texturas. ujú. Y a mi hija, no sé, ella es muy difícil, la edad que tiene y todavía a veces es complicado que ella, que coman porque, digamos, para ellos comer algo nuevo es un trauma. Toca prácticamente como que comer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. De pronto, a veces de diferente preparación, pero no les gusta mucho la variedad, probar cosas nuevas. Es como les aterra ese cambio. Interesante. Y es Ujú. bueno saber todo eso también, sí. Y bueno, ¿y qué has aprendido de tu hija? Obviamente son diferentes. ¿Qué has aprendido de cada uno? Bueno, hay una enseñanza que me ha dejado mi hijo y que me deja, uy, por ejemplo, yo a veces puedo dar la opinión de algo. Ujú. Decir, ay, no, mira qué tal, qué situación pasó con esta persona o tal cosa, y yo opino que, o yo pienso que hubiera sido mejor así, ¿sí? Y entonces él me ha regañado, me ha dicho, ay, no, no, tú no tienes que pensar por los demás, ni opinar de nadie, porque eso no está bien, y ay, yo a veces me he sentido confrontada porque, pues uno no lo hace mala intención, pero sin embargo, pues de pronto no está bien. Entonces él me ha hecho caer en cuenta de eso y yo me quedo como, oh my God, sí, es verdad. Eso lo he aprendido mucho de mi hijo. Interesante. ¿Y, y cómo te ha llenado tu vida? Pues me ha ayudado a entender a las personas, a no, digamos que no criticar, porque por ejemplo me pasaba cuando pues era más pequeño, que íbamos por ejemplo a un lugar público y si tocaba esperar,
Pues nosotros somos muy impacientes, digamos, nos da hartísima ansiedad. Todo el tiempo estamos casi ansiosos. Es raro, no, todos los Asperger somos ansiosos. Entonces, pues uno cuando tiene que hacer una fila o tiene que esperar, uy, eso es terrible. Entonces yo cuando tengo que hacer una fila, lo puedo confesar y yo en Colombia por lo menos sí las hacía y me pasaba la fila. Yo miraba cómo me colaba, pero yo no hacía la fila. Pero pues bueno, ya aquí uno tiene que respetar un poco más las normas, Ujú, entonces digamos, uno tiene como que también llevar como libros para uno ir leyendo, o música para escuchar, o yo siempre, siempre cargo en mi maleta una libreta y un esfero, siempre, no puedo, o sea, eso es para mí como si yo cargara es más importante casi que traer mis documentos, traer la libreta y el esfero, porque si no yo me pongo ansiosa. Y mi hijo lo que carga es la tablet, entonces cuando hay que esperar, él saca la tablet y se distrae con la tablet o si no, se desespera. Entonces cada uno como que busca así como sus formas de calmar la ansiedad, pero digamos que a veces, digamos, cuando íbamos así, entonces él se tiraba al piso y ya vámonos porque toca esperar tanto, él no entendía, o sea, ujú. uno no comprende, para uno es terrible tener que esperar. Entonces a veces las señoras nos miraban como mal, como, uy, este niño tan, como si fuera malcriado, ¿no? Y como que criticaban y hablaban feo ahí. Y yo ya, papi, ya, o sea, cálmate, como que sí, pero él no se quería calmar. Entonces yo les decía, no, lo que pasa es que mi hijo es Asperger y por eso pues él es ansioso, él no le gusta esperar, no sé qué. Entonces unas mamás sí entendían, pero Ujú. otras señoras eran como, hacían así la cara y todas bravas y pero bueno, pues ya dije: "Ay, pues igual no pasa nada". Y muchísimas veces me tocó decirle a la gente que mi hijo era Asperger y que qué pena, que no sé qué, o sea, como para que entendieran, ¿sí? Ujú, Pero para mí era muy incómodo y me daba mal genio también hacerlo, que hasta un día yo le dije: "Ay, no, papi, ya no hagamos eso. Ya la gente que piense lo que quiera, pues ya tenemos por qué decirle a todo el mundo que tú eres Asperger para que te entiendan". Pero sí, sí era feo a veces, ay, y todavía a veces toca decirle a las personas, porque las personas todavía no comprenden, por ejemplo, eso pasa. Si a mi hijo le cae a alguien mal, porque nosotros somos muy sensibles en el espíritu, como que sabemos ujú, quién es buena onda y quién no, ¿sí? ujú. Entonces, cuando a uno le cae a alguien mal, pues bueno, por ejemplo, a él se queda serio, no le habla como si no existiera, como que súper serio, súper serio. Entonces, claro, la gente se da cuenta que hace una cara que no puede disimular y yo no, a veces no haya que hacerlo porque, por ejemplo, yo ya sé filtrar eso y yo pues hago la del payaso, como bien, pero así no me caiga bien, así como que, ay, Jesús. Pero sí le pido a Dios que me ayude porque obviamente uno no puede ser hipócrita, sino que me ayude a calmarme, que esté bien. Pero, uy, sí, sí es complicado eso. Sí, y también tienes que crearle una rutina, ¿verdad? ¿Cómo haces para crearle sus rutinas diarias? Ay, sí, imagínate que para las rutinas, pues yo digo que Dios hace padres especiales para niños especiales, porque yo sin saber nada de que mi hijo era Asperger, desde que él era muy pequeñito, tenía como un añito y medio, 2 añitos, Ujú, desde que él empezaba a caminar, yo lo programaba, bueno, ahorita vas a desayunar, luego vamos a cepillarnos los dientes, yo le explicaba todo lo que íbamos a hacer. ujú, Y luego, digamos, vamos a ir tienes que ir al jardín, o tienes que ir o vamos a ir a donde la abuelita, o vamos a ir a donde la tía. Yo le contaba todo lo que íbamos a hacer. Íbamos por el camino y yo volvía y le decía, bueno, vamos de camino a tal lado, vamos a coger por tal calle, vamos a comprar el pan, así yo le contaba todo lo que íbamos a hacer, pero yo no sé, eso fue como un instinto de mamá. Entonces él ya estaba acostumbrado a las rutinas. Y entonces cuando ya descubrí el Asperger y dije, ay, vea, todos tienen que andar con rutinas. Y bueno, yo sin saberlo, yo ya lo estaba practicando. Eso me hizo sentir una buena mamá. Yo le doy gracias a Dios porque dije, ay, bueno, por lo menos hice algo bueno en este proceso de crianza. Y así, bueno, ya después le tenía como unas rutinas también él hizo homeschool, entonces también hacía como unas rutinas de estudio, lo que íbamos a hacer y todo eso. Pero ya hubo un tiempo que ya como que colapsamos y los horarios no nos funcionaban porque de pronto se tenían que cambiar por algo y eso nos frustraba más, tanto a él como a mí. ujú. Cuando no podíamos cumplir las cosas tal cual, entonces decidimos no volver a hacer horarios. Y sobre todo, Oh, menos con horas nos da más ansiedad tener horas porque es peor no poderlo cumplir, ¿sí? Entonces tratamos de hacer tareas pendientes, lo que hay que hacer, pero no ponemos horas. Y pues yo siempre le digo a él,
pueda que pase algo, pueda que haya un plan. Por ejemplo, hoy no teníamos planeado salir, pero entonces nos llamaron, nos invitaron a almorzar y nosotros, bueno, pues sí, y nos fuimos. Y digamos que me gustó porque la actitud de él no fue como otras veces que, ay, que se enojaba, o que como así, si así fuera algo chévere, pero se enojaba, ¿sí? Pues ya no, ya él ha aprendido mucho a que uno puede cambiar los planes y que a veces los planes pueden ser para mejor. Y bueno, eso es cosa que uno va aprendiendo. Ujú. Eso es lo que toca ayudar a los Asperger a fortalecer esas debilidades, esos choques que pueden causarnos emocionalmente, las situaciones diarias. Sí, qué bueno que lo hayas, como tú dices, tú mismo lo has dicho, eres una madre especial y porque realmente no cualquiera pudiera hacer todo esto, de trabajar, madre soltera, tratar de tener una rutina extraordinaria, a la misma vez ir contra las rutinas para que el niño vaya aprendiendo algo diferente, ¿verdad? Ujú. Sí, señora. Am, y bueno, ¿y qué haces cuando no funcionan las cosas? Cuando ¿O no. qué hace él cuando, cuando la rutina no, cuando las cosas no funcionan? Por ejemplo, en este caso lo llevas a comer, ¿verdad? Eh, y si él se hubiera molestado, No, pues hubiera... me toca decirle, mira, me toca detenerme y no poder seguir acelerada, sino detenerme y decirle, mira, esto pasó, darle los motivos, las explicaciones, explicarle lo bueno, lo positivo que tiene como para que él asimile las cosas y bueno, él como que ya se calma, se Ujú, relaja y ya. Desde que era pequeño, entonces yo para que él no se pusiera, porque es como un fosforito, o sea, uno está tranquilo y de un momento a ujú, otro ¡pum! Se prende. Entonces, es lo que nosotros hacíamos era, yo le explicaba, a él, bueno, ya, cuando uno esté, yo sé que te puedes enojar, pero entonces uno cuenta hasta 10, entonces respiramos, contamos hasta 10, nos tranquilizamos y yo le decía cosas así. Entonces como que él aprendió, sí, como a canalizar la energía. ajá. Entonces yo también decía que puedes pichar una almohada, que puede, digamos, si quiere golpear así pero la cama, por ejemplo, ¿sí? Ujú, Cosas así. Y también pues yo le tengo, ahorita tenemos como un apoyo educativo que nos dieron las fichas que mostramos la vez pasada. ujú. Entonces, yo tengo ahí como detrás de la puerta, hay unas cosas como, digamos, como calmarte, ¿sí? Entonces trato de que yo que piense como cosas positivas, lo del anclaje, acordarse de cosas buenas y así. Mm. Ah, qué bien. ¿Y qué consejos nos darías a los padres que están pasando por situaciones que no saben todavía lo que sus hijos tienen y que ven algo diferente entre sus hijos, algo que aprenden de diferente manera? Como lo has dicho, no les gusta ciertos alimentos. Quizás no es porque realmente como que sean picky, pero hay otra cosa, algo más allá, que si le dan el brócoli 30 veces, el brócoli no les va a gustar porque realmente no les gusta la sensación. Sí, es exactamente lo que tú estás diciendo, la sensación. Porque si le Ajá. dan un plato repetidas veces, pueda que sí les guste y no quieran ni siquiera cambiar de plato, quieran comerse todos los días lo mismo. Porque Ujú. ellos prefieren, digamos, si ya tienen algo bueno, para que probar otra opción que de pronto no les va a gustar. Entonces, y uno dice, no, hay que aprender a variar de a poquito, o sea, o digamos, uno les da una pruebita y dicen, bueno, sí, o dicen, no, no, no. Entonces, así poco a poco, a veces uno como mamá se frustra o se choca para que ellos coman, pero toca cogerles el ritmo, qué es lo que les gusta realmente y pues tratar de mezclarles lo que les gusta con cosas nutritivas, porque como yo les digo, por ejemplo, a mi hijo, yo no tuve problema, que frutas, verduras y todo, pero a mi hija no le gustaba ni la carne, ni el pollo, ni el pescado, no le gustaba nada, o sea, mi hija como que casi no le gustaba comer nada, entonces me preocupaba porque ya una época que estaba con la abuelita, pero con la otra abuelita, con la abuelita paterna, y decía, no, la niña no quiso almorzar, yo le compré un juguito en cajita y un ponquecito, y yo, oh my God, entonces ya no puede comer todos los días eso porque pues, se puede morir, ¿no? Y no coge defensas ni nada, entonces, pues sí, toca ahí tenerles paciencia y así ¿Y cómo le darles cosas hacías? nutritivas. Ujú.
Sí, pues como te digo, digamos lo que le gustaba, tratar de darle más seguido ese platillo que le gustaba y, por Ujú. ejemplo, darle así sea poquito, bueno, vamos a comernos 4 cucharaditas de pollo, así como con el juego, como con y todavía es la hora que yo todavía a veces paladeo a mi hijo. Cuando él es: "Ay, no quiero". Entonces, yo todavía lo paladeo porque, pues, yo digo: "Bueno, él va a crecer y cuando ya no me tenga, pues, no va a haber quien lo paladee". Entonces, no importa que esté grande, yo lo sigo paladeando con tal de a veces hasta mi propia hija grande también, yo también la paladeaba porque yo decía: "Pues, con tal de que coman". Entonces, como que ellos: "Bueno, ya que mi mamá me lo da, como que me lo como". Sí. Toca tener harta paciencia. Y, pues, bueno, lo que respecto a la pregunta que me hiciste, sí. Les digo a los padres que no se frustren si sus hijos no son neurotípicos, si sus hijos no tienen las mismas características de los otros niños, sino que ustedes ven algo diferente, alguna característica que no los hace igual a los demás, no pasa nada. Simplemente, si pueden, vayan a un especialista. Es muy importante tener el diagnóstico para saber cómo apoyarlos, cómo tratarlos. Porque, por ejemplo, antes cuando mi hijo no tenía el diagnóstico, las personas lo tendían a atacar más, a herir más, lo tildaban de pronto de rebelde, cosas así, como que le llevaban la contraria. ¿M? Ujú. Pero cuando ya supieron el diagnóstico, por ejemplo, en mi familia, ya no le llevaban la contraria, ya trataban de entenderlo, de apoyarlo, de hacer lo que le gustaba a él, de no contrariarlo, porque pues son como muy susceptibles a ponerse de mal genio muy rápido. Entonces, si les llevan la idea, si la pasan bien, pues para que no, o sea, ya no, pues, para pelear se necesitan dos, entonces como que lo entendían y era mejor. Entonces, por eso les digo a los padres que siempre tengan un diagnóstico, no importa el diagnóstico que sea, todas las personas tenemos una capacidad para salir adelante. Tengamos la necesidad especial que tengamos, Dios siempre va a estar con nosotros. Para eso están los especialistas, los médicos que nos pueden apoyar con terapias y podemos fortalecer esas debilidades. Y si tenemos hijos especiales, precisamente es lo que tú dijiste, porque somos padres especiales y estamos capacitados para poderlos criar. Digamos, Dios permitió que yo tuviera hijos Asperger, que incluso yo fuera Asperger, y pues por algo fue. Y asimismo los niños que tienen los papás que tienen niños Down o que tienen niños con autismo más profundo o que tienen retardo mental, pues hay que aprender a entenderlos y apoyarlos y darles calidad de vida. Bueno, cuéntanos cómo son sus relaciones sociales. Sí, bueno, pues las relaciones sociales siempre son complicadas porque para nosotros tener amigos es muy difícil, digamos, nosotros no confiamos en las personas, muy desconfiados. Entonces, digamos, por ejemplo, los amigos se cuentan con los dedos de la mano, ¿sí? Pero a veces uno crea una empatía chévere, Ujú. entonces pues ya ahí se puede contar como una amistad. Bueno, por ejemplo, voy a contar, por ejemplo, en mi caso yo soy buena para hacer relaciones sociales comerciales, por ejemplo, para cuando yo trabajaba en ventas o así, como que entro muy fácil con la gente, como que soy así como muy amable y todo, pero yo no puedo crear lazos de amistad, o sea, no, bueno, ya ahora sí, ya he aprendido, ya con esta edad, pues claro, ya he aprendido, pero antes yo no podía crear lazos de amistad, yo no sabía bien cómo era ser una amiga, ¿sí? Porque para mí es muy difícil que las personas lo traicionen a uno, o sea, para mí es terrible que a uno lo traicionen, y hay veces que los amigos a uno lo traicionan, ¿sí? Y uno tiene que aprender a perdonar y a lidiar con eso, entonces, eso se va aprendiendo poco a poco, pero por ejemplo, cuando yo empecé, yo iba a estudiar, yo decía, no, yo aquí vine fue a estudiar, yo no vine a hacer amigos. Entonces, para mí era muy difícil porque yo no podía entablar relaciones de amistad, sino solamente relaciones o de trabajo o de estudio. Pero así, digamos, por ejemplo, yo no era la típica persona que salía, que hay con los amigos que a cine, que a comer un helado, no, digamos como que yo no sabía hacer eso mucho, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, siempre me gustaba como más trabajar o tener amigos varones, porque de pronto de cierta manera me sentía protegida, ¿sí? Sentía que yo era la única mujer, como que yo era la más consentida, la protegida, y yo me hablaba con todo, fue chévere. Yo a veces decía, ¿será que yo tengo una parte masculina en mí? Porque yo sí, como que yo entendía a los hombres, los ayudaba con Ujú. sus novias, cosas así, Ujú. pero yo no empataba mucho con las chicas.
y siempre también era con personas mayores que me hablaba o personas menores, pero de mi edad, no, yo no podía tener así amigas en mi curso, por ejemplo, cuando estaba en bachillerato, ¿no? Yo tenía era amigos grandes de noveno, décimo, once, y yo estaba en sexto. Entonces siempre era así, porque no sé. O también yo estaba en once y también tenía amiguitos que fueran de quinto de primaria y así. O los niños de segundo, y yo era como si fuera la profesora de ellos y les hablaba a las niñas, a los niños, pero yo no me sentía casi bien, no me gustaba casi el descanso con mis compañeros porque no sé por qué no me sentía bien, y así como te digo, en la universidad lo mismo. Ay, no, eso fue terrible yo decía, Dios mío, yo tengo que hacer mi tesis de grado sola porque yo no sé, porque mis ideas son unas y las ideas de las personas eran otras y mis ideas para las otras personas eran raras. O sea, digamos que la verdad, durante todo el tiempo y aún la gente me dice que yo soy una persona rara. Yo me considero una persona pues normal, pero las personas no me consideran que sea pues normal. Pues eso es ser neurotípico, ¿no? Siempre me ven como diferente, lo mismo como a mis hijos también como que les ha pasado lo mismo, no tienen así muchos amigos, sino muy poquiticos como que con los que se hablan y que logren empatar. Porque, por ejemplo, mientras a uno le gustan, por ejemplo, a mí me gustan mucho las cosas espirituales, sobrenaturales, y no a todas las personas les gusta eso, les da miedo o simplemente no creen o cosas así. O me gusta también, por ejemplo, lo que hacemos, ¿no? Lo de teachers y todo eso, y entonces a veces lo ven a uno como muy infantil, y pues sí, digamos que yo en realidad sí sé que soy una persona infantil, o sea, digamos, a mí me gustan las cosas como de niña, como las cosas sí, me gustan los peluches, todas las cosas que son como de niña pequeña, o sea, digo, Ujú. no sé por qué yo como si no era que más a infancia, pero así soy, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros en este momento estamos viviendo en un lugar que es como apartado, casi como si fuera una finquita, entonces es apartado como de todo el ruido, no nos gusta Ujú. tanto el ruido, no nos hablamos con nadie porque no nos gusta estar, ni que nos visiten ni estar visitando. Pero pues de vez en cuando, pues sí nos reunimos con uno que otro familiar, de pronto unas oncecitas, un almuerzo, ya hemos aprendido a conocer como otras personas y a tener como amistad, como aprender a ser amigos, porque yo estoy Ujú. aprendiendo a esta edad a ser amigos. Entonces ya conocimos a una pareja que son muy chéveres, son amigos de nosotros, o sea, y nos vamos a la casa de ellos, o ellos vienen y pues bien. Pero digamos que para poder tener esas amistades, prácticamente mi hijo también se tiene que sentir bien, porque si a mi hijo no le cambien las personas, pues mi hijo se va a sentir incómodo y él hace la carita que sabe hacer y pues yo también me voy a sentir incómoda. Entonces la idea es que podamos compartir todos y que él se integre también con las amistades, ¿no? Porque pues Claro. que ha Ujú. hablado. Entonces así es nuestra vida. Siempre somos como un poco apáticos, prácticamente nos dicen que somos como si fuéramos gatos. O sea, nosotros parecemos como los gatos que nos gusta estar en la casa, no hablar casi con nadie, no. Así, por ejemplo, es más fácil para mí hablar a cierto tiempo, así como por cámara, por videollamada, que en persona, como que a veces no fluyen tanto las cosas, puede pasar así. Entonces, ¿Y con tus familiares, con tu familia, cómo funciona esto? pues con la familia que ya nos conoce, digamos como lo del diagnóstico y todo, pues bien, porque pues ya hablamos de temas que de pronto no nos interesen y cuando estábamos, por ejemplo, en Colombia, pues era muy chévere con las tías y así, nos gustaba harto estar con nuestra familia. Bueno, aquí cuando ya estamos en este país, pues digamos, ellos sí ha sido un poco difícil que entiendan el diagnóstico, entonces sí hemos tenido algunos como diferencias porque pues sí, ellos las personas a veces no quieren asimilar lo que es un diagnóstico y pues no creen en ese diagnóstico y siempre hay algunos choques, pero pues bueno, digo que Dios siempre está en medio de todo y pues Él nos ha permitido que podamos tener buena relación con nuestra familia, que los podamos amar y ellos ya han entendido, ya nos han aceptado como somos, que no somos iguales a ellos, que somos, pues dicen raros, ¿no? Que somos raros, es feo que a uno como Asperger a veces le digan que uno es loco, porque pues uno no es loco, o sea, uno simplemente tiene unas características diferentes a las típicas y ya. Ujú.
Pero pues Sí. sí, a veces las personas con las personas que tienen alguna condición son muy crueles. Sí, y te felicito por buscar tanta ayuda, conocerte para tanto como a ti como para tus hijos, porque hay muchas personas que lo aprendemos porque simplemente fuimos al psicólogo o ya muy tarde, pero antes de eso hemos lastimado a personas y nos han lastimado igual. Y cuéntame cómo es la experiencia del niño en la escuela o de la niña. Bueno, también la escuela ellos, bueno, cuando estaba en el jardín me tocaba cambiarlo casi cada año de jardín, como que no empataban, las profesoras no lo entendían y él tampoco se sentía bien. Y pues yo siempre he querido como el bienestar de mi hijo. Y yo decía, no importa, yo lo cambio de jardín, no pasa nada. Entonces yo lo estaba cambiando constantemente de jardín, yo donde él se sintiera bien, donde yo veía que él estaba bien cuidado, que lo entendían. Y pues así pasó toda sí, casi que su primaria. Le hacían bullying también, los niños como que lo molestaban mucho. Entonces, bueno, cuando él también aprendió, pues es que él es todo piloso y le gustan algunas cosas, por ejemplo, le gusta Ujú. como las artes marciales, pero él aprendió como viendo videos, loco, porque yo no lo metí nunca a eso, y él aprendió a hacer llaves, Mm, dejar a la persona totalmente así, como en indefensión. Entonces él, digamos, no les pegaba a los niños, pero cuando les sacan el mal genio, él les hacía una llave y los dejaba así, decía, no me moleste, respéteme. Y entonces como que los niños quedaban así. Y ahí sí se asustaban cuando quedaban así independientes, esto llaman a la profe, y la profe, ¿qué pasó? Entonces, no, que me dejó así inmóvil, que no sé qué. Entonces decía, es que él me estaba molestando, ya no lo molesten, o sea, ya algunas profesoras eran lindas y como que decían, no lo molesten, ustedes saben cómo es él, ya. O sea, ustedes hagan lo suyo y dejen que él haga lo él, ya. Para que no, no hubieran así esos problemas, porque pues igual los niños se asustan, él nunca les iba a pegar, pero sí, ellos se asustaban y de pronto también podrían responderle violentamente a él, siendo que él ujú. no les iba a pegar, pero podrían pensarlo, entonces pasaba también cosas así, entonces que me llamaban, que qué pasaba y así. Siempre fue como un poquito complicado esa parte. Por ejemplo, cuando yo había un colegio que sacaban los niños ahí como afuera, como al parquecito afuera, y entonces yo a veces pasaba y yo lo veía que él estaba corriendo solo, o él estaba Mm, solo, jugando solo, y yo, profe, ¿dónde está el niño? Ay, no, él está aquí, y ni siquiera la profesora sabía dónde estaba el niño, imagínate, esas cosas que también le digo como a los docentes, ¿no? Que no tiene que estar pendiente de sus estudiantes, y de valorarlos y saber si hay niños especiales, pues también como entenderlos y apoyarlos, digo yo, porque pues yo creo que por eso es que a mí me encanta trabajar con niños especiales, porque son tan hermosos que uno los puede ayudar y ellos son también nobles, son agradecidos. ujú. Y bueno, pues sí, yo cuando lo veía, yo le decía, ¿y él juega con otros niños? Yo decía, sí, él juega con otros niños, pero yo cuando pasaba, casualmente, él estaba siempre solito. Y yo lo veía así a veces como haciendo estos se llaman estereotipos, es Ujú. cuando la persona es como ansiosa, entonces digamos si está emocionada o algo así, entonces como que corren así, este es el aleteo también con el balanceo. Pues de una vez te cuento también, digamos, como las formas de uno, cómo calmar su ansiedad. Por ejemplo, yo siempre ando con una esfera, entonces cuando yo voy haciendo así, yo voy hablando, pero yo voy aquí abajito, yo estoy con mi esfero así y ahí descargo toda como mi energía. Pero, por ejemplo, mi hijo lo que hace es coge así y se chupa todo este cuello y se deja, y entonces ahí se envuelven las camisas, los buzos, porque todo esto siempre es chupado, siempre. Hay otras personas que se chupan los dedos, otras que se muerden las uñas. Sí, pues depende de las personas así. Vamos, cuando yo era pequeña yo también me mordía las uñas. Ya mi hija también se mordía las uñas y ya ahorita que ya como es grande, pues ya se las deja crecer y ya cada uno como que mirar, digamos, de diferentes formas como calmar su ansiedad. ¿Mm? Ujú, sí. Y cuéntame un poquito de la ropa también, como tienen que tener ropa especial, material que le molesta. Sí, digamos, por ejemplo, hay etiquetas, casi toda la ropa tengo que quitarle las etiquetas acá del cuellito y esto del pantalón porque le pica a uno como Ujú, muy sensible. Entonces, pues uno le quita las etiquetas, tiene que ser como ropa suave. Por ejemplo, hay zapatos que mi hijo no los soporta, le gustan los zapatos grandes. Él prefiere que le sobre y no que le queden muy apenas porque él siente como ese material que le rozan los dedos y no lo soporta. Entonces,
Él prefiere estar descalzo, casi todo el tiempo está descalzo, sin medias, o por lo menos se deja las medias, pero no se pone zapatos. Y tiene el pie plano y tiene que usar una plantilla especial porque si no, no puede caminar. O sea, el dolor es terrible si no tiene la plantilla. Entonces, ¿qué más de la ropa? No, básicamente es sí, como las texturas. Hay texturas que no soportan. De pronto si son en lana, pero que sea como un hilo suavecito o así. Lo Por mismo ejemplo, las cobijas. si tiene la ropa muy apretada, la tiene que tener floja, Depende, el, por ejemplo, mi hijo tiene que tener la ropa suelta también, o sea, que no le quede apretada porque no, siente que no se puede mover. Pero en cambio, por ejemplo, a mí sí me gustan los pantalones más bien ajustados, que me queden como un leggy, como así me gustan más los pantalones. Y pues bueno, yo sí uso saquitos de lana, pero también tiene que ser como en hilo, como que no me vaya a picar. Y sí, así. ujú, ¿Qué más? Ah, las el cobijas. ruido, ujú, o las cobijas. Las cobijas, entonces toca con sábana, una sábana y ojalá que sea suavecita y luego una cobija que sea también suavecita y ya. Si tenemos otras cobijas que de pronto pican un poquito algo, pero que sean por encima, porque no soportamos, digamos, el roce de la cobija, uy, no, eso es mortal para uno, toca siempre con sábana, con la sabanita que no se sienta la textura de la cobija, mejor dicho. Ujú, ujú, Mm. sí. Bueno, eso me pasa otra pregunta. Ah, tú me dijiste el ruido. Al ruido, eso pasa. Bueno, el ruido a veces es algo raro, porque por ejemplo acá en casa, yo, por ejemplo, me gusta escuchar prédicas y canciones y yo las Ujú, pongo, las pongo durito porque yo voy haciendo oficio y voy haciendo mis cosas y voy escuchando la música. O sea, digamos, yo para hacer oficio si no tengo ruido no puedo, o sea, y para bañarme lo mismo, o sea, como que tengo que tener siempre algo que se esté escuchando. Y por ejemplo, y a mi hijo cuando está en la tablet, en el computador, lo deja mínimo, que casi no se escucha nada, hasta para las clases con la maestra. Y digo, si estás en clase, me toca acercarme porque no se escucha casi nada y él tiene el oído bien sensible y escucha perfecto. Pero cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la iglesia, que el lugar del templo es como si fuera como un teatro, como un lugar casi como de conciertos, y ahí se escucha, uy, yo no puedo casi, me toca siempre con tapaoídos, porque yo no mm. resisto, me encanta cantarle a Dios, pero no resisto la música, entonces me toca ponerme tapaoídos. Pero ahí mi hijo no se pone tapaoídos, no entiendo por qué, pero a él le gusta como sentir esa música así fuerte, en cambio a mí no. Mm. Ah, interesante. Ujú, Y por ejemplo, para hacer las cosas, por ejemplo, digamos, estamos trabajando en el computador o él haciendo tareas y él tiene que estar con la tablet haciendo otra actividad. Y lo mismo yo, o sea, no, y lo mismo mi hija. Todos somos así, digamos, no podemos hacer una sola actividad. O sea, en parte somos un poquito dispersos porque tenemos que hacer mínimo dos cosas al tiempo o hasta más cosas al tiempo para, por ejemplo, hablar por teléfono, trabajar en el computador, ir leyendo algo, o sea, y escuchando, ¿sí? Siempre tenemos que hacer más de una actividad porque si hacemos una, nos da como demasiada ansiedad, no podemos. Entonces, digamos que por eso yo entiendo a mi hijo, yo como veo que él tiene buenas notas en el colegio, pues yo lo dejo que él tenga la tablet y él vaya haciendo las actividades y tenga la tablet. Sin embargo, pues yo estoy pendiente y vigilando lo bueno. O sea, cuando está la profe hablando, póngale cuidado y después ahí sí con la tablet. Pero porque yo lo entiendo porque a mí me pasa igual. Si yo no tengo dos cosas al tiempo, no, no me hallo. Y así también, como te digo, así también es mi hija, ya va escuchando música y va estudiando, va trabajando, así. qué bueno. Mira, ¿y nos podrías comentar o compartir alguna anécdota de tus hijos o tuya? ¿Alguna anécdota? Bueno, alguna anécdota de mi hijo. Eh, Ujú, cuando él era pequeñito todavía, apenas tenía como 4 años, pero pues, o no, como 5 años, porque creo que ya tenía el diagnóstico, no, ujú, no, no lo tenía todavía, tenía como 4 años. Entonces, bueno, estaba ahí, entonces él a veces se portaba un poquito como él se sacaba el mal genio, le daba mal genio cosas, entonces, como que, por ejemplo, cuando salía con la abuelita, ella lo cogía así para pasar las calles, vamos, vamos. Entonces, él le hacía así y le decía, suéltame, dame la mano así, porque él se sentía como que lo estaba lastimando si le cogía así la mano. O sea, somos como hipersensibles. Entonces él le daba mal genio, entonces bueno, entonces él a veces se soltaba así y entonces ella sentía que le era grosero por hacerle eso, ¿sí? Pero era ujú. porque él se sentía como atrapado.
Entonces, cuando llegaron a la casa, le dijo, ay, ¿tú por qué haces así? Dijo, no, es que no me gusta que me hagas así. Entonces, bueno, entonces mi mamá se puso a llorar. Entonces Oh, le dijo, ay, deja de estar llorando que tú ahí con esas lágrimas de cocodrilo no me vas a convencer. Y le dijo así, súper fuerte. Y mi mamá se quedó sorprendida, pero después le dio fue risa. Y ella me contó cuando yo llegué, ella me dijo, ay, mira lo que me dijo. Y yo dije, ay, sí, o sea, qué pena, mamita. Yo, sí, yo era como apenada porque él era así, era súper, en parte a veces le dicen que uno es cruel, ¿sí? Entonces cuando ya ella fue al médico, con el psiquiatra y todo, y ella le contó la anécdota y le dijo, sí, lo que pasa es que los Asperger son crueles y ellos pueden decir lo que piensan sin medir los sentimientos de las personas. Entonces ya mi mamá ya le contaba a la gente la anécdota y le daba risa de que él le hubiera hecho esas cosas y pues al principio ya no lo entendía, pero ella ya sabe que él no se convence con lágrimas ni cosas así. interesante. ¿Y Este, tu hija? una anécdota de mi hija. No, pues el que yo te conté, ¿no? Que decía que no le gustaba estar con esos niñitos, que se quedaba allá Ah, arriba y ella prefería eso, estar como solita y como que la gente quedaba como aterrada de que ella no estuviera compartiendo con los otros niños, cosas así. ¿y tuya? Y mía, una anécdota, bueno, una anécdota, algo que por ejemplo, para nosotros es muy terrible lo que te decía yo de la sensibilidad. ¿M? Ujú, A veces nosotros somos muy, por ejemplo, hay veces podemos ser muy sucios, por decirlo así, en muchos sentidos muy sucios, pero a la vez también podemos ser demasiado limpios, ¿sí? Eso como extremos. Entonces, por ejemplo, a uno le puede dar asco, cosas que a la gente normalmente no le puede dar asco, por ejemplo, cuando uno va, por ejemplo, yo iba a bailar, pero me gustaba más que todo ir a lugares gay, antes de yo ser cristiana, de yo conocer a Dios. Entonces yo iba, pues sí lo conocía, pero a mi manera, ¿sí? O sea, entonces yo iba, digamos, a bares, y entonces yo iba, pero a bares gays. Entonces, mamá, hasta que un día mi mamá, ay, pero ¿usted por qué va a bares gay? Yo decía, ¿que es gay? Y yo, no, no, lo que pasa es que a mí no me gusta que nadie me coja cuando voy a bailar, digamos, cuando una persona está ahí que uno no conoce y que ujú. vamos a bailar, ay, a mí me da un asco, como yo no quería sentir a una persona extraña cerca a mí, ni nada de esas cosas. Entonces, como que eso. Entonces yo decía, bueno, uno va a un bar y pues la gente, todo el mundo baila suelto, porque los hombres bailan suelto, entonces como que uno, o sea, se sentía diferente el ambiente, era más agradable para mí por eso, porque no sentía que nadie me estaba cayendo ni nada, aunque sin embargo a veces pasaba que también habían gays que me molestaban, pero era como diferente, o sea, como que ellos no coqueteaban de la misma manera, bueno, etcétera. Claro. Ajá. Son Pero lindísimos, son lindísimos. sí, sí, Ay, sí. Algo más referente al Asperger. ujú, Por ejemplo, lo que te estaba diciendo de los extremos, ¿sí? Entonces, ujú. por ejemplo, a veces a mí, lo confieso, a mí a veces no me gusta lavarme el pelo. Yo me lo lavo por ahí cada 8 días. O si llevo, digamos, pasan 4 días y ya veo que está sucio, pues, ay, me tocó lavarme el pelo porque no me gusta peinarme. Entonces, cuando yo me lavo el pelo, me lo peino. Entonces, eso es un secretico ahí que les cuento. Llevo más de un año y medio sin cortarme el cabello, pues yo sé que tengo que cortármelo, pero solamente me dijo que me lo corte un hombre y no he conseguido un estilista porque ya como estoy acá, no me conseguí un estilista. Mi hijo también tiene el cabello súper largo, desde pequeño también, él se dejaba el cabello y para peluquearlo tocaba decirle como con un mes de anticipación, bueno, te voy a mandar a peluquear, no sé qué, prepararlo, como un mes, decirle, te vamos a ir a peluquear, sí, toca, vamos a ir a donde quieres ir, entonces él llegaba a la peluquería y se queda mirando a los estilistas y decía, no, acá no. Él así, o decía, bueno, aquí sí. Y quiero que me peluque tal persona. O sea, él escogía, y siendo pequeñito, pequeñito, él siempre escogía que entonces a veces había una señora que en una peluquería tenía lorito, entonces le ponía el lorito para que se dejara peluquear y le hablara al lorito, otra tenía perro, entonces con el perrito, otra con el gato. Ay, no, eso era tremendo para que él lo peluqueara. Todavía él dice, no, solamente me peluqueo en verano una vez y ya, y otra vez, o sea, él no le gusta sino el pelo largo y a veces que pues es feo porque a veces la gente como que es a reírse, ay, que veo que tiene el pelo acá como muy largo, que no sé qué, que si se siente bien, o sea, como que le tratan de hacer bullying la misma gente adulta, que uno se aterra, ¿no? Y en eso Ujú. él sí, yo me siento bien, o sea, no pasa nada, ¿sí? Sí, es Entonces, normal para él, pues.
Sí, o sea, como que eso es lo que me gusta de él, que digamos como que no le presta atención pues sí, uno no tiene que prestarle atención al bullying, ¿no? No, no, Se ajá, hace sí. como que, o sea, uno a veces entre comillas se hace el bobo, pero no sabe que le están haciendo bullying, pero uno como que, digamos que también pienso que cuando la gente hace bullying es una persona que es ignorante, ¿no? Claro, Entonces, yo le digo a los definitivamente. papás Sí. que no se asusten porque si sus hijos hacen bullying no, Sí. no se pongan como a pelear con esa persona o a sentirse mal porque pues son personas realmente que hay que pedirle a Dios por esas personas, que son personas también que de pronto son inseguras y quieren hacerlo sentir mal a uno para cuidarse, o sea, como para satisfacer esa inseguridad o yo no sé por qué hacen esas cosas tan complicadas. Y de resto, pues creo que ya hablamos todo referente al Asperger. Igual cualquier cosa, pues ahí nos pueden dejar sus preguntas, sus comentarios. Esperamos que les haya gustado esta entrevista que me hizo Meli. Fue muy gratificante para mí poder contarles estos secretos de cómo somos los Asperger. Y pues nada, espero que estén bien. Gracias, Diane, muy bien hecho. Y muchas gracias por compartir tus experiencias. Me encanta escucharte. Gracias, un amor. Ujú. La verdad es que necesitaba escuchar todo esto eh, y muchas gracias. Ay, Entonces, sí, espero les haya gustado esta entrevista y que nos sigan viendo. Eh, bueno, nos vemos entonces la próxima semana. bueno, sí, bendiciones. Gracias, bye. Gracias a todos, bye. Podrás dejar comentarios, hacer preguntas y proponer temas para grabar videos educativos. Elaborado y producido por Hadasanisi Agency. Para Moms and Teachers. Síguenos en la fanpage. Welcome, dale like y comparte. Blessings.